bienvenidos a este segundo capítulo titulado Siglo XX, Nueva imagen de la mujer moderna, en el cual abordaremos qué es una mujer moderna y el contexto en el que surgió. Para esto explicaremos tanto en México como en Europa y Norteamérica. Mi compañera Angie les explicará cómo surgió la mujer moderna en México y su servidora les explicará cómo surgió en Europa y en Norteamérica. Esto lo explicaremos a partir de una serie de preguntas que abordan qué es una mujer moderna, en qué contexto surgió y distintas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa mujer moderna? Pues en términos generales, existen algunos puntos fundamentales que definen a esta nueva forma de vida personalizada en las mujeres que nacieron a la par que el nuevo siglo XX. Se trata de un modelo que ya había comenzado a emerger por dos razones concretas en la segunda mitad del siglo XIX en Occidente. En primer lugar, debido al mayor arraigo del movimiento feminista, como se le conoce a la primera ola del feminismo en Inglaterra y en Estados Unidos, y en segundo lugar, a causa de la revolución industrial y la incorporación de la mujer al mundo laboral. Las mujeres, podemos decir, se emanciparon gracias a la guerra, a causa de las responsabilidades que aceptaron cuando reemplazaron a los hombres en la retaguardia. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y pues de este modo fue, ya que a la llegada del siglo XX y fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando nació lo que conocemos como mujer moderna, alcanzándose así la plenitud de este nuevo modelo durante los famosos años felices, los años 20. En toda Europa, las mujeres también reemplazaron a los hombres que habían partido al frente en los oficios, hasta entonces exclusivamente para varones, quienes ellas se convirtieron en conductoras de tranvías, camareras en cafés, empleadas de correo, repartidoras de carbón, empleadas de banco o maestras en las escuelas masculinas. Por otro lado, en México, la imagen de la mujer era vista como ama de casa, como madre y esposa. Estas generalmente eran cubiertas de ropa, la mayoría de clase baja también eran campesinas. Pues las de clase alta estaban, pues eran más sofisticadas y la mayoría portaba corsés. Tiempo después, durante la revolución y la posrevolución, se promovió el ideal de la mujer moderna, que este consistía en ser liberal, educada e independiente en una sociedad secular. La sociedad secular quiere decir donde la base de las creencias ya no eran la religión. En este lapso la moda se hizo mucho más espontánea, se ocultó el uso de corset, permitiendo mayor libertad de movimiento en el cuerpo femenino. El largo de las faldas se cortó de forma notable, mostrando así las piernas de las mujeres. El cabello se llevó corto también y en este punto se impone el maquillaje. La mujer se iba modernizando en la forma que cumplía las expectativas sociales. La siguiente pregunta dice, ¿en qué contexto surgió la mujer moderna? La mujer moderna en México surge desde la Revolución Mexicana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Mientras que para Europa y Estados Unidos, la batalla que libraron las mujeres antes de la Gran Guerra fue por el derecho al voto y por una nueva posición social y política en la sociedad. Movimientos femeninos que años atrás venían manifestándose en pro de su condición sería silenciado por las declaraciones de guerra. Con el tiempo, viudas, huérfanas, solteras y casadas demostraron cualidades que la sociedad desconocía. Al terminar la guerra, muchas mujeres confiaban que su labor sería reconocida y podrían gozar de sus derechos políticos, civiles y económicos. Es decir, que mientras estaba en proceso la Primera Guerra Mundial, pues como ya comentamos, las mujeres ocuparon los puestos que comúnmente eran solo ocupados por los varones. Y pues estas mujeres que tomaron estos empleos fueron como así, empezaron a idealizar que debían de ser reconocidas y tomadas en cuenta en la sociedad. Pues la siguiente pregunta sería, durante la Primera Guerra Mundial, algunas mujeres sustituyeron a los hombres en algunas actividades.
cuáles eran y qué hacían. Como ya habíamos mencionado, pues eran camareras, conductoras de tranvías, en distintos puestos que solo eran utilizados por los varones. Y pues estas nuevas actividades que realizaban las mujeres tuvieron su repercusión en otros aspectos de la vida de las mujeres, como por ejemplo en su indumentaria, pues adoptaron prendas como los pantalones o las chaquetas, hasta entonces limitados al armario masculino, pues buscando comodidad y funcionalidad con preferencia sobre los criterios meramente estéticos y seductores. Por eso es que hablamos de esta nueva mujer moderna, porque con esto hablamos de siempre poner en primer lugar la comodidad de la mujer para estos nuevos trabajos que ella se encargó. Eh, el cambio más importante que se produjo en la mentalidad de las sociedades europeas se empezó a admitir que las mujeres podían desarrollar tareas hasta el momento asignadas a los hombres en exclusiva y en desempeñar funciones con eficacia y competencia. Gran parte de la población parecían haber olvidado que de las dudas existenciales acerca de la idoneidad o no incorporar a la mujer al mundo del trabajo que había copado muchos de los encuentros debates del siglo anterior. Al contrario, se facilitó incluso la conciliación con la faceta maternal, abriendo guarderías en los centros fabriles. Las fábricas que hacía poco habían estado ocupadas por hombres se llenaron de mujeres. La producción de armamento, sector indispensable en tiempos de guerra, reclutó a las conocidas como monitonetas. Las mujeres también se ocuparon de las oficinas, de los bancos o de conducir las tranvías que se movían por las ciudades, que habían visto de pronto su ritmo vital alterado. Pero cuando la guerra llegó a su fin, todas aquellas trabajadoras que se habían volcado en la causa patriótica fueron invitadas a volver a sus hogares y a continuar con la vida doméstica de antes. Sí, tomemos en cuenta que la Primera Guerra Mundial fue un gran proceso histórico que pues dentro de la sociedad industrial occidental, esta que surgió en el siglo XIX, pues incluyó un gran avance en el cual pues consistía el dar acceso a todas estas mujeres al mercado laboral y que pues fue un importante paso en la lucha por una mejor condición social. Esto obligó también, ¿no?, a que las grandes potencias europeas dieran un esfuerzo a la población, por eso fue que se mandó pues a la población masculina y pues y estas aportaciones de fuerza laboral habían sido como uno de los principales pues combustibles de la revolución industrial. Fue en este momento cuando las mujeres pues dan un paso adelante y tienen que pues en este punto tienen un mayor protagonismo en el mercado. Hasta en ese momento la mujer había estado olvidada en las tareas domésticas o acompañar por ejemplo, a su marido a los distintos actos sociales, pues eso no podían hacerlo, no estaba bien visto. Incluso durante el auge de la revolución industrial, la mujer quedó aislada al cuidado de sus hijos y solo en algunos casos, pues sí consiguieron entrar en el proceso productivo, pero siempre por lo regular eran apartadas y con un salario menor al de los hombres. La primera guerra creó nuevos papeles para la mujer, como bien lo mencionaba Alo, asumiendo tareas en las cuales pues antes habían sido totalmente excluidas. Por ejemplo, sí, las femeninas trabajaban en el sector bancario. Esto también, bueno, yo lo recalco porque les generó un gran crecimiento en altas cifras que pues nunca antes se había visto. La siguiente es, ¿qué les pasó a estas mujeres después de finalizar la Primera Guerra Mundial? Lo que en el contexto que después tuvieron las mujeres después de que finalizó fue que ya cuando los hombres de las distintas naciones fueron llamados a luchar en ambos bandos tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, la vida cotidiana en las ciudades, fábricas, comercios, en el campo se vio seriamente alterada.
En un principio todo quedó en una extraña pausa a la espera de la pronta vuelta de los soldados a casa, pero los peores pronósticos fueron ratificados cuando se vio que la guerra no iba a terminar en unos meses como muchos habían creído o querían creer. Los hombres continuaban en el frente, por lo que urgía volver a poner en marcha la industria, sobre todo la armamentística. La Primera Guerra Mundial provocó una entrada masiva de mujeres en el mundo laboral, como ya había explicado anteriormente, y pues muchas naciones iniciaron una intensa campaña propagandística en pro de la incorporación de las mujeres a la estructura productiva de los países implicados en el conflicto. Pero, como vemos, a pesar de que algunos hombres regresaron a sus hogares, a esta sociedad que habían abandonado por irse a la guerra, su retorno, muchas mujeres dejaron de trabajar en estos puestos que eran utilizados por los varones antes de la Primera Guerra Mundial y pues las obligaron a regresar a sus hogares, a continuar con el deber ser femenino, ¿no? Sí, creo que esto pudo parecer un final a este proceso, pero más bien la sensación de querer trabajar de las mujeres pues persistía. El regreso de los hombres también supuso un reingreso en el mercado laboral y en el desplazamiento de las mujeres, y esto se vio reflejado en la diferencia salarial, lo cual pues incrementó. En esta última etapa también dejó ver un cambio definitivo de las pérdidas humanas o el regreso de todos los soldados, pues cuya capacidad de trabajo era nula, y permitieron que esta puerta pues ya no se cerrara. Las mujeres asumieron también puestos que muchos hombres no querían o demostraban su capacidad laboral, además que la lucha por sus derechos seguía creciendo y se convertía en una realidad que la clase política no podía evitar. Esto poco a poco las principales democracias instauraban el sufragio universal. Esto pues admitía un avance La fundamental. siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los principales cambios que implementaron las mujeres modernas dentro de la sociedad? El cambio más importante se produjo en la mentalidad de las sociedades europeas, pues empezó a admitir que las mujeres podían desarrollar tareas hasta el momento asignadas a los hombres en exclusiva y desempeñar funciones con eficacia y competencia. La relevancia también que adquirió la discusión sobre esto fue el voto femenino en los años de la Revolución, que fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial. También en plena Guerra Fría, cuando se reformó el artículo 34 constitucional para autorizar la participación de las mujeres como votantes y candidatas en todos los niveles electorales, con los mismos derechos que los hombres. Las mujeres tuvieron su lucha, el Estado por revolucionario les tuvo miedo también, por ello pues se construyó un modelo de comportamiento burgués y apolítico de las mujeres, en donde el modelo masculino caracterizó al ciudadano como activo, combativo, franco, forjador, honrado, justo, liberal, noble, racional, patriota, productivo, protector, triunfador, valiente y viril. Ese era el producto del nuevo Estado mexicano. Las mujeres no solo tuvieron el voto en el constituyente de 1917, sino que muchas veces sus luchas fueron silenciadas porque pues trastocaban el orden social y los modelos de género. La lucha feminista sigue vigente porque mantiene su persistencia para visibilizar y politizar el ser femenino, que trastoque el orden social y los modelos de género. Aun cuando la revolución no les hizo justicia y no las emancipó, sus biografías pues nos permiten también reconocer a las mujeres que con sus propios recursos cuestionaron las relaciones de poder, pero que cada vez estas tejieron de manera más compleja para reconocerlas como ciudadanas. La mejor inversión, claro, que puede hacer el Estado en la educación de las mujeres para lograr el desarrollo integral de la población. Es importante pues impulsar los cambios en favor de la mujer para construir un nuevo orden social con una población femenina preparada y participativa, con el fin de fortalecer pues la vida democrática de la mujer.
La siguiente pregunta es, ¿qué motivó a las mujeres en su transformación para presentarse en la sociedad? Con la incorporación de las mujeres al mundo laboral en estas primeras décadas del siglo XX, hubo una transformación de la visión que se tenía del trabajo y de la mujer. El ángel del hogar, aquella dama decimonónica, feliz en sus cuatro paredes de maternidad y domesticidad perfectas, fue sustituido por la mujer que veía en el trabajo la vía para dignificar su vida. Los avances tecnológicos que mecanizaron parte de las tareas domésticas no solo provocaron la disminución del servicio doméstico, sino que ayudaron a las mujeres trabajadoras a compaginar ambas tareas, la laboral y la doméstica, aunque no se les liberó de esta última. También lo que las motivó fue que ellas estaban cansadas de ser esposas obedientes y amas de casa al cuidado del servicio de su familia, en donde solo el hombre pues se tenía que dedicar a las cosas importantes. Estaban agotadas de las constantes represiones. Sin embargo, pues en el siglo XX el movimiento feminista, se comenzó a organizar con diferentes campañas, logrando aprobaciones en Estados Unidos e Inglaterra. Las mujeres podían estudiar en la mayoría de las universidades británicas y americanas. Ya en los años 90 se dio un incremento de mujeres que ya no estaban dedicadas a la vida del hogar, sino que se incorporaron en actividades relacionadas con la medicina, la enseñanza, el comercio, que pues de esta manera se crearon nuevas leyes que otorgaban a las mujeres a un mayor control. Pues con las respuestas que dimos de las preguntas, podemos entender que la mujer moderna que vivió durante todo el siglo XX, prácticamente esta nueva versión de la mujer, dejando de lado a la mujer decimonónica, que se enfocaba nada más en el deber ser femenino, en ser madre, ser esposa, ser buena mujer, dejó de ser importante y ahora esta mujer se empezaba a cuestionar si su única función era ser madre, esposa e hija, implementando sus nuevas ideas, queriendo demostrar a la sociedad que podía participar en distintas funciones que no le eran permitido por esta sociedad patriarcal que solo tenía el enfoque de todo es para los varones y las mujeres no pueden tener este lado. No sé, como ya vimos, las mujeres empezaron a tomar importantes. Creo que el más importante que mi compañera Angie y yo mencionamos era el de empezaron a trabajar en el banco, lo cual pues las mujeres se supone que los varones decían que no tenían nada de relación con el dinero, no sabían nada de ello, y las mujeres demostraron que sí. Esta nueva mujer moderna también surgió por la educación que empezaron a recibir, porque empezaron ya a escribir, a leer, cosa que no se les permitía. Incluso aquí en México a las mujeres empezaron a ir a la escuela a partir del porfiriato. Hablamos allá casi a finales del siglo XIX. Antes la mujer, si sabía leer y escribir, era porque se le enseñaba en casa, no porque participara en las escuelas o tuviera educación así de calidad, como en el caso de los varones, que pues eran muy bien preparados. En el caso de las mujeres en México, sabían leer y escribir porque resulta curioso que se metían entre la charla de los varones, en pláticas así donde participaban los varones leyendo poesías, literatura, novelas. Entonces algunas mujeres les empezaron a interesar estos y pues se fueron así como empezaron a leer y escribir. Y a partir de que empezaron a leer, se dieron cuenta de que podían cambiar sus ideales, podían pertenecer al mundo de los hombres, ¿no? Sí, y por ejemplo ahorita en la actualidad lo vemos, ¿no? Como la mujer pues sí ya está en todas estas, por ejemplo, en, no sé, ingenierías, en todas estas, pues como, sí, en este punto se ve la diferencia, como bien lo dijimos en cada una de las respuestas, la mujer como se ve en un primer momento, pues abnegada, ama de casa,
este, al frente de la familia, y cómo después va surgiendo todo esto de eh, pues del derecho al voto, cómo va pues cambiando, ¿no? La misma mujer, eh, cómo sale de esa zona, y que en la actualidad a lo mejor sí se sigue viendo un poco, pero, pero pues tenemos que terminar con eso. Pues sí, y incluso pues hablar de la nueva mujer moderna también implica hablar de la moda, de su vestimenta. Por eso es importante que la mencionemos, porque no solo se dio un cambio en las tareas que podía hacer ya en esta nueva ideología que ellas tuvieron, ¿no? Sino que también cambiaron su forma de ver a la sociedad, de su forma de vestir. Y esto es importante porque en el siguiente capítulo hablaremos sobre las flappers y garcones, quienes se caracterizan por su vestimenta, por cómo las ve la sociedad y pues cómo se caracterizan y cómo las ve la sociedad y por qué son importantes mencionarlas. Bueno, esperamos les haya gustado bastante este capítulo y nos vemos en el siguiente. Espero les haya gustado. Hasta luego.